Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este capítulo de inteligencia artificial aplicada a la cadena de suministro. Mi nombre es Adimir Benítez y soy ingeniero industrial y los voy a acompañar en este webinar que trata sobre el uso conjunto de la simulación y la inteligencia artificial y muestra cómo su combinación beneficia a los profesionales de ambos campos, además de cómo los software actuales permiten el uso conjunto de estas tecnologías en los negocios de hoy en día. A partir del webinar y del estudio de casos que contiene, se desarrollará una comprensión más profunda de cómo funcionan las tecnologías, las formas en que se interceptan y por qué son poderosas cuando se usan juntas. Y estoy seguro que le ayudará a pensar en su estrategia y enfoque para lograr sus resultados. Si bien todos estamos conscientes de que la inteligencia artificial ha evolucionado a pasos agigantados en muy pocos años, faltaría entender cómo se puede construir el puente entre la inteligencia artificial y el negocio. Un estudio sugiere que las organizaciones que entienden el valor de los datos y que tienen departamentos dedicados a analizarlos están teniendo grandes ingresos por saber interpretarlos. Para otras empresas, tal vez no vean valor o sientan la inteligencia artificial como algo lejano, un entorno muy nerd, pero tenga la mente abierta, porque esta tecnología puede ayudarnos resolviendo problemas particulares. Piense en su smartphone, el cual contiene muchas aplicaciones, Clima, Google Maps, Amazon, pero en vez de abrir la aplicación hace una pregunta: ¿cómo será el clima para el día de hoy? Y su teléfono le contesta indicándole los datos que necesitaba adquirir, y más tarde le llega una promoción de Amazon indicándole una oferta en paraguas. Usted acaba de usar algoritmos de inteligencia artificial. Imagine tener el equivalente de su smartphone para su negocio en la parte de la cadena de suministro y podemos darnos cuenta de las grandes ventajas competitivas, por ejemplo, la automatización. Esta ha sido una tendencia en casi todas las industrias desde la década anterior. El éxito continuo indica que esta tendencia solo se fortalecerá el próximo año. En particular, la inteligencia artificial se ha convertido en el principal propulsor de la automatización en la industria de la cadena de suministro. Al procesar datos de operaciones pasadas, los algoritmos de inteligencia artificial pueden realizar operaciones básicas automáticamente. Esto ahorra una gran cantidad de tiempo y elimina la posibilidad de error humano, haciendo así las operaciones más eficientes. La inteligencia artificial se puede utilizar para identificar patrones en los datos y aportar información útil. Esto podría utilizarse, por ejemplo, para pronosticar la demanda en un futuro próximo, y con la ayuda de la inteligencia artificial, las operaciones dentro de la cadena de suministro pueden volverse más eficientes y precisas. Si vamos a iniciar un viaje a las entrañas del campo de la inteligencia artificial, antes debemos conocer bien el terreno por el que nos estamos moviendo, y para eso necesitamos un mapa. No me refiero a un mapa físico, sino un mapa conceptual. Tener claro en nuestra cabeza exactamente a qué nos referimos cuando hablamos de inteligencia artificial, machine learning, redes neuronales, big data o deep learning, muchos conceptos que normalmente se solapan o se interpretan de manera diferente y que al final acaban siendo utilizados con mucha confusión. Vamos a verlos. En realidad, intentar dar una definición exacta de lo que es la inteligencia artificial es una tarea muy complicada, sobre todo porque es un concepto que depende de la propia definición de inteligencia que a día de hoy sigue teniendo múltiples interpretaciones. Por esto mismo sucede que cuando queremos intentar definir lo que es la inteligencia artificial, nos encontramos también con muchos autores que la definen a su manera. Si tomamos todas estas definiciones y extraemos una idea común, tenemos que la inteligencia artificial es la subdisciplina del campo de la informática, que busca la creación de máquinas que puedan imitar comportamientos inteligentes. Estos comportamientos pueden ser muy diversos: conducir o analizar patrones, reconocer voces o ganar juegos. Son muchas las formas en las que una máquina puede simular un comportamiento inteligente, y cada vez tenemos más ejemplos de cómo en ciertas áreas logran alcanzar un rendimiento mayor al humano. Volvamos de nuevo a la definición de antes. Es importante remarcar lo de imitar comportamientos inteligentes, porque es la clave para entender el resto de conceptos que vamos a tratar. Fíjate que imitar no significa que dicho comportamiento sea en esencia un comportamiento cognitivo. Es decir,
Yo puedo programar de manera clásica los movimientos de un brazo robótico para que siempre realicen el mismo movimiento. Eso en principio no parece muy inteligente, ya que la lógica del movimiento la he programado yo. Sin embargo, esto encaja dentro de la definición que hemos dado, ya que en apariencia la máquina realiza un comportamiento inteligente. Visto así, dentro del campo de la inteligencia artificial podemos encontrarnos diferentes subcategorías que responden a diferentes comportamientos inteligentes. Por ejemplo, como acabamos de mencionar, si nos fijamos en la capacidad de moverse y adaptarse al entorno, tratamos con el campo de la robótica. Si nos referimos a la capacidad de entender el lenguaje, tenemos el campo del Natural Language Processing, o la capacidad de poder hablar, un campo en el que se estudia tanto la conversión de voz a texto o la conversión de texto a voz. Todas estas capacidades conforman campos de estudios propios dentro del mundo de la inteligencia artificial. Sin embargo, si hay una capacidad que de verdad nos define como agentes inteligentes es la capacidad de aprender, es decir, el Machine Learning. El Machine Learning o aprendizaje automático es la rama de la inteligencia artificial que estudia cómo dotar a las máquinas de capacidad de aprendizaje, entendiendo este como la generalización del conocimiento a partir de un conjunto de experiencias. Este aprendizaje puede dividirse en tres grupos diferentes: aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado y aprendizaje reforzado. Por tanto, ya tenemos claro que el Machine Learning es una disciplina dentro del campo de la inteligencia artificial, pero no es una disciplina cualquiera. Es un componente nuclear que de hecho se relaciona y conecta con el resto de categorías. ¿Por qué? Porque obviamente todas las otras capacidades pueden ser imitadas, ya sea porque alguien las haya programado o mucho más interesante, porque el propio sistema haya aprendido a realizarlas. Una cosa es programar una máquina para que pueda moverse y otra muy diferente es programarla para que aprenda a moverse. Igualmente, no es lo mismo programar qué elementos conforman una cara que automáticamente aprender qué es una cara. Este cambio de paradigmas lo que hace interesante al Machine Learning y por ello es muy común confundir la parte por el todo y decir que la inteligencia artificial y el Machine Learning es la misma cosa. Ahora ya conoces la diferencia. Dentro del Machine Learning nos encontramos con un nuevo mundo donde existen diferentes técnicas que sirven para cubrir diferentes tipos de aplicaciones. Por ejemplo, tenemos técnicas como los árboles de decisión, modelos de regresión, modelos de clasificación, técnicas de clusterización y muchísimas otras más. Sin embargo, si una de estas técnicas ha dado fama al campo del Machine Learning durante la última década, esta ha sido las redes neuronales. Lo interesante de las redes neuronales es que son capaces de aprender de forma jerarquizada, es decir, la información se aprende por niveles, donde las primeras capas aprenden conceptos muy concretos como por ejemplo, qué es un tornillo, un espejo, una rueda. En las capas posteriores se usa la información aprendida previamente para aprender conceptos más abstractos, por ejemplo, un coche, un camión, una moto. Esto hace que a medida que añadimos más capas, la información que se aprende es cada vez más abstracta e interesante. ¿Y cuántas capas podemos poner? Pues no hay límite. Y la tendencia es que cada vez estos algoritmos añadan más y más capas, convirtiéndose en algoritmos cada vez más complejos. Este incremento en el número de capas y en la complejidad es lo que hace que estos algoritmos sean conocidos como algoritmos de Deep Learning. Seguro que esto del Deep Learning o aprendizaje profundo ya lo has escuchado antes, y es que es un concepto que se ha puesto muy de moda en los últimos años. Pero ¿en realidad necesitamos estas técnicas tan complejas? Pues la realidad es que sí. Piensa que estas técnicas se entrenan y aprenden a partir de los datos y actualmente nos encontramos inmersos en la era de la información. Con la llegada de la digitalización, el abaratamiento de los dispositivos de almacenamiento y un cambio de mentalidad a la hora de apreciar el valor de los datos, hemos entrado en una tendencia de acumular más y más datos de lo que se ha denominado Big Data. Por tanto, y para resumir, tenemos que el Big Data hace referencia al fenómeno de acumular grandes cantidades de datos, aunque también se suele utilizar para referirse al proceso de análisis de todos estos datos desde el momento en que los capturas hasta que los transformas en conocimiento. Para esto se requiere de potentes y complejas técnicas como por ejemplo técnicas de Deep Learning. Estas no son más que una versión vitaminada de las redes neuronales, una familia de algoritmos de aprendizaje automático que han dado un nuevo resurgir al campo del Machine Learning y por tanto al campo de la inteligencia artificial. Veamos algunos ejemplos aplicados.
¿Quién no recuerda al superordenador de IBM Deep Blue sobre el legendario maestro ajedrecista Garry Kasparov, la cual se dio en 1997 y aunque Kasparov no estuvo nada contento con el resultado, desde entonces IBM se puso a la búsqueda de nuevos desafíos que le llevarían a crear a Watson. El desarrollo desde mediados de la década pasada, Watson es en términos sencillos un sistema informático de inteligencia artificial capaz de responder en lenguaje natural a las preguntas que se le formulen gracias a su gigantesca base de datos. Watson, what is narcolepsy? you are right, and with that you move to $36,681. Inicialmente el desafío primordial de Watson era derrotar a los más destacados campeones del emblemático programa concurso de conocimientos Jeopardy, hazaña que logró en el 2011, ganando un premio de $1 millón que otorgaba el show. Cabe mencionar que Watson no estaba conectado a internet cuando jugó. En ese mismo sentido, el programa AlphaGo, desarrollado por Google, viene derrotando desde hace varios años a los más destacados campeones profesionales del ancestral y complejo juego de mesa oriental Go, lo cual viene a ser otro hito en la historia de la inteligencia artificial. Cabe resaltar que AlphaGo, a diferencia de Deep Blue, tiene la capacidad de aprender por sí mismo. AlphaGo mostró anomalías y movimientos de una perspectiva más amplia que los jugadores profesionales de Go describieron como errores a primera vista, pero una estrategia intencional en retrospectiva. ¿Y cómo se integra esta tecnología a nuestro entorno de la vida real? Vamos a verlo. La lógica de un modelo de simulación es un conjunto de reglas que le dice al motor de simulación cómo pasar del estado actual del sistema al siguiente. A medida que el modelo progresa en tiempo virtual, se pueden observar varias trayectorias del sistema y se puede recoger estadísticas de salida. Se pueden realizar experimentos para explorar las posibilidades variando las entradas, ejecutando el mismo modelo varias veces para ver el efecto de la aleatoriedad en las salidas, o una combinación de ambas. Este enfoque dinámico permite en última instancia un análisis más detallado de un sistema y que los problemas se resuelvan, de manera que otros instrumentos no pueden proporcionar. También podemos aplicar estos modelos a los servicios médicos y medir su capacidad de atención. Aquí presentamos el caso práctico que muestra el arribo de pacientes a un hospital cada 4 horas en el día. Se ha añadido su historial clínico de cada paciente, cuánto tiempo pasan en el lobby hasta la consulta y admisión para que reciban atención hospitalaria. Una vez diagnosticado, se mide la capacidad que el hospital tiene de camas disponibles, el tiempo de atención requerido para cada paciente a lo largo de los días de recuperación, el personal médico disponible por rango, enfermeras, doctores, entre otros, más la larga estadía internado, hasta su recuperación. Podemos ver 3 gráficas. La primera de arriba a la derecha muestra las llegadas por día de pacientes. La de en medio muestra los días que permanecen los pacientes en el hospital y la gráfica inferior la ocupación de camas utilizadas durante el periodo. Es así como podemos utilizar los modelamientos aplicados en un escenario virtual, pero llevado a la vida real, y resolver requerimientos tan variados dentro del mundo de la manufactura y cadena de suministro hasta la logística. Listech es una compañía con más de 18 años de experiencia. Brindamos asesoría, consultoría, soporte y representación de los mejores sistemas para la gestión logística de cualquier tamaño de empresa e industria. Nuestro portafolio de soluciones abarca todo el espectro logístico, desde el diseño de la cadena de suministro, la planeación de la demanda y optimización de rutas inteligentes de preventa o reparto, con conexiones hacia su almacén ERP y por supuesto participamos en la parte de la manufactura con nuestro importante aliado de negocio Valiot. Valiot crea tecnología digital de vanguardia para los procesos de fabricación para que puedas centrarte en producir mejor y más barato. Cuenta con productos basados en el microservicio, productos basados en el Internet de las Cosas para digitalizar el proceso de fabricación que apoyan el monitoreo de la fábrica en tiempo real y ayuda a potencializar máquinas autónomas. El uso de la inteligencia artificial y los productos basados en algoritmos inteligentes para optimizar toda la cadena de suministro.
Cabe resaltar que Valiot proporciona todo el hardware necesario para la implementación. Veamos un caso de negocio. La fabricación de acero es una de las industrias más antiguas del mundo y aún así está evolucionando. Los mayores jugadores están gastando muchos recursos en su estrategia de transformación digital. Este es un caso específico orientado a los negocios para ilustrar cómo, utilizando tecnología enfocada en el Internet de las Cosas, en combinación con la inteligencia artificial, se pueden lograr mejoras en la productividad. El volumen del producto y los requisitos técnicos hacen que la industria siderúrgica dependa en gran medida de las tecnologías de automatización. Este nicho específico de la industria consiste en estirar el alambre de acero sin aplicar calor externo, para reducir su diámetro. Debido a las particularidades del proceso, los ingenieros de operación tienden a ponderar a favor de la continuidad del proceso en lugar de la velocidad del mismo. Esta empresa utiliza SCADA y PLC como sus tecnologías de taller, donde se midieron y controlaron dos variables: el estado de la máquina en el encendido y apagado y la velocidad de la máquina en metros por segundo. El funcionamiento de este proceso incluía 2 operadores técnicos por línea en una célula de fabricación de 5 líneas. Cada operador tenía que estar continuamente analizando las condiciones físicas del producto, inspeccionando de manera visual que el cable no variara de condiciones y que cumpliera con verse de cierta manera. Un proceso empírico basado en el conocimiento estaba en el lugar. Una lógica básica de si esto, entonces aquello, era parte del trabajo diario de estos operadores, y cuando se les preguntaba, algunos de estos operadores hablaban poco sobre la ciencia y la ingeniería que había detrás de estos procesos, mientras que la mayoría de ellos solo seguían estas reglas empíricas como una verdad absoluta. Después de años de hacer esto, el conocimiento empírico creció, y ahora los operadores tenían una receta que les decía las condiciones específicas en las que la máquina debería de funcionar, dependiendo de las particularidades del producto. Esto hizo que el proceso funcionara al 40% de la capacidad de la placa de la máquina, y debido a la falta de visibilidad de las condiciones del producto y de las condiciones ambientales a lo largo del mismo, la operación prefería hacer funcionar las máquinas considerablemente por debajo de la capacidad nominal, para reducir la probabilidad de paradas no deseadas. Una parada regular de 1 hora de la máquina representa más de 44 kilómetros de cable no producido. Además, todos los datos sobre el proceso y los requisitos de producción estaban en hojas de papel en todo el taller, sin trazabilidad y con pocos mecanismos de control de calidad. Para la recopilación de datos y conectividad, más de 30 sensores industriales apoyados en la tecnología del Internet de las Cosas fueron implementados en cada una de las máquinas en funcionamiento. Estos sensores incluyen varios sensores de humedad, sensores de condiciones ambientales y diferentes tipos de sensores de temperatura. Para desarrollar un conocimiento necesario y poder crear un perfil de humedad para el punto crítico de análisis, fue prudente ir más allá, y debido a que es imposible implementar sensores dentro del producto, fue crítico implementar un modelo de variables sintéticas, utilizando modelos de aprendizaje automático. Se creó, probó e implementó una simulación de condiciones completas de la operación, consumiendo datos en tiempo real de diferentes fuentes de datos y mostrando información relevante para la operación. Estos datos fueron recopilados y analizados por el desarrollo de inteligencia artificial de Valiot para aprender las condiciones operativas óptimas y aumentar el rendimiento de la máquina. Después de meses de entrenamiento, este algoritmo se implementó en la operación de la fábrica. La aplicación toma constantemente en consideración las condiciones del proceso mediante una conciencia contextual y, si es necesario, vuelve a poner en marcha el motor de Machine Learning y reprograma para mantener en funcionamiento el plan de producción óptimo. Actualmente controla las máquinas autorregulando las condiciones teniendo en cuenta más de 100 variables en tiempo real. Los resultados de estas tecnologías aumentaron el rendimiento de la fábrica. Al final del proceso de implementación y traspaso, la hipótesis resultó ser correcta. La operación ahora funciona completamente con inteligencia artificial. El tiempo de inactividad no deseado ha llegado casi a cero. La velocidad media de la máquina ha aumentado más del 50% y esta tecnología ahora funciona en las 5 células de fabricación dentro de la planta. La implementación tuvo un 171% de retorno de la inversión y una recuperación de la misma en menos de 3 meses. Otro importante aliado de negocio es Mercury Gate.
En la cadena de suministro moderna, la complejidad existe en cada función, incluso los procesos administrativos tradicionales como la liquidación de fletes puede beneficiarse de la inclusión de la automatización. Es imperativo que los administradores de la cadena de suministro moderna comprendan por qué la automatización de las funciones del TMS tiene un rendimiento de la inversión tan importante. El uso de la automatización está limitado solo por la imaginación y se debe considerar estas oportunidades de despliegue. Por ejemplo, compartir documentos en tiempo real para reducir la confusión y adoptar una gestión de la carga sin contacto. Optimización mejorada de las rutas que tengan en cuenta las condiciones cambiantes de la carretera y que proporcionen un enfoque estratégico del transporte marítimo multimodal. Mayor uso de notificaciones automatizadas para mejorar la colaboración en torno a la gestión de excepciones. Menos estrés en la licitación de envíos basados en conjuntos de reglas flexibles que automatizan la introducción previamente manual y propensa a errores de la información de los envíos en el TMS. Acceso a la información del mercado de fletes para tomar mejores decisiones sobre cuándo consolidar o desconsolidar las cargas para reducir el costo en volumen peso o el costo por kilómetro de los movimientos de fletes. RPA se refiere a la automatización de procesos utilizando un robot o bot, como se denominan comúnmente. Un bot es un software que se desarrolla para hacer automático un proceso. ¿Qué tipo de procesos? Los que son altamente repetitivos. Procesos que son simples en naturaleza y que si se requiere tomar alguna decisión, son decisiones que están hechas a base de reglas muy claras y muy bien delimitadas, para que el bot pueda tomar decisión de esperar, desviar el proceso, crear una excepción o tomar alguna decisión alterna. Incluso puede usarse para la auditoría de facturas de flete y procesos de liquidación. Cuando los bots se conjugan con algunas otras tecnologías como la computación cognitiva, el robot es capaz de reconocer y ejecutar procesos más avanzados, como determinar el mejor transportista para su uso en cada movimiento, considerando también la capacidad de transporte limitada para asegurar una solución global de costos de arrendamiento para todos los modos de transporte. Las cargas se licitan y se rastrean a lo largo del movimiento hasta su asignación al transporte, mientras que siguiendo el proceso óptimo, las excepciones se manejan automáticamente mediante la automatización a medida que éstas se producen. Los bots pueden determinar el curso de acción adecuado. Por ejemplo, si se rechaza una oferta, el proceso determina el siguiente mejor transportista para utilizar y luego ofrece la carga a ese transportista. Si un sistema de pedidos comunica que un envío debe ser expedito, la automatización del proceso puede determinar la ruta adecuada y redirigir automáticamente, por ejemplo, un tramo de ferrocarril a un transporte aéreo si es necesario. Los beneficios de la implementación de robots son, en primer lugar, sin duda, el costo. Muchas empresas están buscando reducir sus costos, especialmente las empresas de consumo masivo y de retail, que tienen una presión de costo muy importante en estos días. Tenga en cuenta que un robot funciona 24/7, de una manera muy eficiente. Segunda razón, mejora muchísimo el control. Los robots hacen las tareas tal y como se les enseña de manera repetitiva sin tener variaciones en lo que están haciendo. Además, los bots van evolucionando conforme cambian los requerimientos de la empresa. Los bots pueden ser modificables para adecuarse a la nueva realidad. La experiencia que tenemos hasta ahora con empresas que han implementado esta tecnología es: mejoran los procesos incrementándose en un 40%, aumento en los niveles de servicio al cliente gracias a un procesamiento más rápido, menos trabajo manual gestionando procesos y transacciones básicas en la cadena de suministro, además del atractivo tecnológico que ayuda a aliviar la escasez de talento. Y se consigue una gran cantidad de datos estructurados que permiten hacer análisis de otro nivel, concatenando diferentes tecnologías como Analytics o Big Data. Por último, hablemos del papel de la logística impulsada por la inteligencia artificial en el comercio electrónico. Integraciones de este tipo con su e-commerce y temas de última milla se ven beneficiados con la tecnología de Locus. Las soluciones logísticas respaldadas por la inteligencia artificial en el comercio electrónico al por menor están evolucionando con los crecientes requisitos empresariales y están actuando como una importante palanca para el crecimiento del negocio. Veamos algunas de las soluciones más innovadoras en el cumplimiento de la logística que están dando forma al futuro de la cadena de suministro del comercio electrónico. Geocodificación basada en la inteligencia artificial.
Las soluciones avanzadas de geocodificación combinan el Machine Learning, el procesamiento del lenguaje natural, y las mejoras basadas en reglas para recopilar información completa de direcciones, y puede destilar las direcciones más ambiguas o con poca calidad de datos, transformándolas con precisión en coordenadas geográficas en el mapa, y a través de diferentes direcciones de entrega cruzar datos para diseñar rutas optimizadas. Esto resulta en una menor distancia recorrida, menos número de vehículos en distribución para ahorrar tiempo y costos de combustible, sabiendo el lugar en el que se está a tiempo, y entregas exactas que resultan en una mejor experiencia del cliente. La implementación de un geocodificador puede ayudar a las empresas de comercio electrónico a mejorar las tasas de entrega en el primer intento, así como reducir significativamente los costos y el tiempo de entrega. En un mundo de cumplimiento con ofrecimientos de servicio de 24, 48 horas o incluso el mismo día, los repartidores de entrega se cargan con cientos de paquetes para ser entregados en una misma jornada laboral. Encontrar la ruta más efectiva que ahorre tiempo ya no es posible con la inteligencia humana. Un planificador de rutas o de viajes es un motor de búsqueda que planifica y optimiza automáticamente las entregas, teniendo en cuenta diversos parámetros comerciales, como los acuerdos de nivel de servicio, las limitaciones geográficas y del tráfico. El software de planificación de rutas no solo ayuda a las empresas a planificar las entregas de forma inteligente, sino que también ayuda a tomar decisiones eficaces. Los centros logísticos de comercio electrónico tienen una amplia categoría de productos que se entregarán diariamente en diferentes lugares. Si usted todavía hace la clasificación de los paquetes en función de los códigos postales y las zonas de forma manual, es una tarea que requiere tiempo y es propensa a errores. La clasificación inteligente de envíos es una solución de clasificación automatizada que ayuda a las empresas a clasificar las órdenes de entrega a granel en función de múltiples factores, ahorrando tiempo y esfuerzo de manera significativa y mejorando así la eficiencia operativa. Algunas soluciones de logística de inteligencia artificial también ofrecen una asignación inteligente de la flota, ayudando a las empresas a asignar mercancías específicas en vehículos concretos y ofreciendo la combinación más óptima entre la flota propia y de alquiler para impulsar la eficiencia de los costos. Un elemento clave de la logística del comercio electrónico es la logística inversa, que incluye todos los procesos asociados a las devoluciones de productos, ya sea por reparaciones, mantenimiento, entre otros. Las soluciones logísticas de la nueva era han introducido soluciones inteligentes de logística inversa, ayudando a los agentes de campo a planear sistemáticamente la logística inversa junto con la logística avanzada. Hoy en día, las empresas también ofrecen soluciones de enrutamiento a petición y de desvíos asistidos por la inteligencia artificial junto con los pedidos programados, lo que aumenta la satisfacción del cliente. El e-commerce es una mezcla de accesibilidad, velocidad, conveniencia, precios, calidad de servicio y una experiencia de cumplimiento completa. Cualquier negocio que no ofrezca todos los elementos esenciales de una experiencia de cumplimiento en su totalidad perderá clientes frente a sus competidores y tendrá que luchar para prosperar. Los modelos se construyen usando una interfaz de arrastrar y soltar, simplificando enormemente el proceso de creación. Las interfaces visuales ayudan al usuario a estructurar mejor los modelos. No importa lo complicado que sea el sistema que se esté modelando, es un modelo elegante y flexible que puede ser construido sin problemas. Por eso es que entre más avanzado sea el motor para la simulación y no solo se especialicen en una metodología de simulación lineal, podrán brindarle eficiencia, transparencia y consistencia en sus operaciones. Estamos en un punto en el que la inteligencia artificial se está expandiendo más allá de los entornos de investigación y penetrando en el mundo real. Mientras tanto, la simulación tiene un rico y maduro ecosistema que abarca miles de proyectos reales que se despliegan en casi todas las industrias. Para facilitar esto, el poder de la simulación se está utilizando cada vez más para aprovechar las promesas de la inteligencia artificial. Las empresas que trabajan con cualquiera de las dos tecnologías se beneficiarán de su combinación.
Aunque la simulación como la inteligencia artificial son claramente compatibles entre sí, todavía existe una separación de la experiencia, y hay muchos componentes de la cadena de suministro que no pueden y no deben de ser automatizados. En general, la compatibilidad de los dos campos permite una fácil colaboración y los profesionales de la simulación pronto notarán un aumento dramático de la demanda de sus conocimientos. Espero que este webinar haya sido de su completo agrado y que aporte nuevos conceptos de lo que puede lograr con algoritmos de inteligencia artificial en su cadena de suministro. Muchas gracias.